tres métodos. El método directo, método indirecto y método de la condicional. Vamos a ir explicando estos tres métodos en ejercicio ya. Este es condicional. Supongo que ya algunos tendrán su libro comprado, lo tienen a mano. Los que tienen el libro a mano pueden dirigirse a la página número 53 del texto, ¿ya? Dice así: utilizando las reglas de inferencia y leyes lógicas, demostrar la validez de los siguientes razonamientos, aplicando los métodos directo e indirecto. Tienen su texto, ¿no? Auxiliar, disculpe, yo no pude pillar el texto. ¿Dónde lo podría comprar? Eso no sabría decirle, compañero. Compa, habla al grupo ahí, ahí le pasamos la dirección igual. Ya. En la página 53 del texto tenemos este ejercicio. Dice demostrar R disyunción U. Ya. R disyunción U. ¿Qué número es? Disculpe. 53. No, de ejercicio. En la página 53 está. Ajá. Se escucha muy bajito. Mi audio se escucha muy bajito. Sí, se escucha muy bajito. ¿Qué número de ejercicio? ¿Uno, dos o tres? No tiene número, está ahí en la página 53. Ah, ya. Eh, Mi audio se escucha muy bajito. La verdad no sé qué pasa. Ayer estaba bien. Quizás es por lo que estoy un poco queriéndome resfriar. Pero eh, no sé qué ¿Se podríamos escucha hacer. bien? ¿Está bien? No se escucha, se Está bien, escucha, está no bien. lo escucho bien. Ya, gracias. No molestes, compañero. Se escucha normal. Ya, gracias. Entonces la primera premisa que tenemos es P condicional Q conjunción Q condicional R. La segunda premisa tenemos P disyunción S. Y la tercera premisa tenemos S implica T, conjunción Sí. T implica U. ¿Ya? Voy a aplicar el método directo en este caso. Y luego, para este mismo ejercicio, voy a aplicar el método indirecto. ¿Ya? Aplicaremos los dos métodos para este ejercicio. Aplicando el método directo, vamos a ocupar directamente reglas de inferencia o leyes lógicas para llegar a este resultado, ¿no? Por así decirlo. Veremos si se puede aplicar para llegar directamente al resultado. Número 4. Fíjense, cuando yo tengo una conjunción, en la número 1 tengo una conjunción. En la número 3 tengo otra conjunción. Vámonos aquí en la tablita que está en la parte izquierda. La número 5 dice ley de simplificación. ¿Cuándo se puede simplificar? Usando esta ley, inciso A, inciso B, cuando hay una conjunción. En este caso está representado por P y Q.
¿no? Cuando hay una conjunción se puede simplificar. En este caso yo voy a simplificar de la número 1 simplifico o me quedo con P condicional Q. Voy a escribir aquí la simplificación, una letra S de simplificación en la número 1. Hay que especificar lo que estamos ocupando. Número 5. Voy a volver a simplificar en la número 1. ¿Ya? Voy a volver a simplificar en la número 1 porque es una conjunción, se puede. Pero esta vez voy a quedarme con Q condicional R. ¿Ya? Me quedo con eso. Simplificación en la número 1. La número 6, vamos a ver, aquí dice ley de silogismo hipotético. En esta ley de silogismo hipotético, yo tengo dos condicionales. Aquí tengo la número 1 y aquí tengo la número 2. La primera condicional, P implica Q. La segunda condicional sería Q implica R. Si se dan cuenta, la segunda empieza con la letra que terminó la primera. Lo mismo en este caso. Fíjese que la número 5 empieza con la letra que está terminando la número 4, ¿cierto? En ese caso se puede aplicar la ley silogismo hipotético. ¿Y qué es lo que me daría como resultado? Es como que las Q se simplifican y me queda sencillo, P implica R, ¿ya? P implica R. Eso se llama la ley de silogismo hipotético entre quienes, entre la premisa número 4 y la premisa número 5. Número 7. Voy a simplificar en la premisa número 3. Simplifico en 3, me quedo con S implica T. ¿Ya? Coloco aquí simplificación en la número 3. 8. Voy a volver a simplificar en la número 3, pero esta vez me quedo con el otro, ¿no? T implica U. Vuelvo a escribir aquí simplificación en la número 3. Y aquí tengo el mismo caso que acabo de explicar hace un ratito. La número 7 es S implica T. La número 8 empieza con T, implica U, ¿no? La número 7 termina con T, la número 8 empieza con T. Esto, aquí se puede aplicar la ley de silogismo hipotético y simplemente me queda S implica U, ¿ya? Podríamos decir que estas T se simplifican y me queda S implica U. Silogismo hipotético entre quienes, la premisa número 7 y la premisa número 8. ¿Qué más? A ver, tengo esto, que es lo que me importa, y esto también. Vámonos a esta ley. Ingeniero, un ratito, por favor. ¿Sí? Quería que me explique de nuevo de dónde sale la simplificación, no lo entendí muy bien. La simplificación es una regla de inferencia. Se la puede hacer cuando tiene una conjunción en el medio. Ya, Nada más, ¿ya? Hola, Cuando hay una ya. conjunción se simplifica. Claro, si a ustedes les conviene simplificar, lo hacen, pero generalmente cuando hay una conjunción se puede simplificar y yo les recomiendo que simplifiquen, ¿ya? Eso aliviana un poco el trabajo. Ahora, vamos a ver un casito aquí que tengo. La número 6 es P implica R. La número 7, perdón, la número 9 sería, es S implica U. Y la número 2, la que tenemos aquí, es P disyunción S. ¿A qué es igual esto? Fíjense que tenemos aquí dos condicionales.
Ya, dos condicionales. Eso es un requisito para aplicar esta regla. Tenemos dos condicionales y luego tenemos una disyunción. Pero ¿qué pasa? Esta disyunción es la disyunción de los antecedentes de las condicionales, ¿no? P disyunción S. P es antecedente de la 6 y S es antecedente de la 9. Esos son los requisitos, ¿ya? Tener dos condicionales y una disyunción, y que la disyunción sea o participe en las proposiciones antecedentes de cada una de las condicionales, ¿ya? ¿Está claro? Como resultado voy a tener la disyunción de los consecuentes de las condicionales. Sería R disyunción U. ¿Cómo se llama esta regla de inferencia? Ley de silogismo disyuntivo. Dilema constructivo. ¿Ya? Es esta. Aquí no se nota muy bien. Creo que aquí hay unas letritas. Pero bueno. Los que tienen texto lo pueden ver con claridad. Así se aplica esta ley de dilema constructivo. Entonces, como número 10 tendremos, aplicando la ley de dilema constructivo, nos quedaría R disyunción U. Dilema constructivo, ¿entre qué premisas? Entre la número 6, la número 9 y la número 2. Nada más. Y fíjense, acabamos de llegar los que nos pedía el ejercicio, ¿no? Entonces, hasta aquí termina el ejercicio. Como conclusión final, ustedes colocan aquí. Por lo tanto, el razonamiento es válido, ¿ya? Siempre se coloca esta conclusión. El razonamiento es válido. Nada más. Terminó el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Quería que me explique de la ley del silogismo hipotético. La ley de silogismos hipotéticos se puede aplicar en este caso. Tenemos sí o sí dos condicionales. Puede Ya. ser una P implica Q. Fíjense que aquí la condicional está terminando con la letra Q. En la número 2 tiene que empezar con la letra Q. ¿Ya? Es como que yo simplifico las Q y ¿qué me queda? P implica R. Nada más. Ya. Ah, ya. En cruz, ¿no? En cruz, correcto. Exactamente. Ay, Esa es la ley de silogismo hipotético. Sí o sí, dos condicionales. Nada más. Ya. Este es el primer ejercicio. Disculpe, ¿Sí? ¿la está grabando la clase? Sí, la estoy grabando. Aquí está. Ay, ay, eso no es. Ya. Yo siempre voy a grabar la clase, ¿ok? Voy a borrar esto. Voy a borrar este ejercicio, o bueno, este procedimiento. Y vamos a hacer este mismo ejercicio, pero por el método indirecto. ¿Ya? Método indirecto. El que acabamos de hacer es método directo. El método indirecto, el primer paso para realizar el método indirecto es agregando la conclusión, o bueno, la negación de la conclusión como una premisa. En este caso, ¿a qué llamamos conclusión? A lo que tenemos que demostrar. Esto es la conclusión. Entonces, esta conclusión lo vamos a añadir aquí como número 4, pero con negación, ¿ya? Siempre se niega la conclusión. Vamos a negar aquí la conclusión. R disyunción U. Y esto simplemente le colocan aquí, o se llama regla de premisa, ¿ya? Para aplicar el método indirecto, ¿ya? Negación de la conclusión. Ese es el primer paso. Ahora, el procedimiento que sigue eh, es parecido, ¿ya? Pero esta vez, ¿a qué resultado tenemos que llegar? Cuando aplicábamos el método directo, teníamos que llegar a R disyunción U. En este caso ya no a
al resultado que tenemos que llegar es a una antitautología o falso, ¿ya? Tenemos que llegar a un falso. Si logramos demostrar un falso, el razonamiento es válido. Vamos a ver si podemos demostrar un falso aquí. La número 5. Aplicaré ley de Morgan en la número 4. Aplicando ley de Morgan sería negación de R y negación de U. Ley de Morgan en la número 4. Para el número 6, nuevamente voy a simplificar. Simplifico en la número 1, me quedo con P condicional Q. Simplificación en 1. Voy a volver a simplificar. Simplifico en la número 1, pero esta vez me voy a quedar con Q implica R, ¿ya? Simplificación en 1. Aquí en la 6 y la 7 aplico silogismo hipotético. ¿Y qué es lo que me queda? Condicional entonces R. P condicional R, ¿no? En cruz, como dijo la compañera. Silogismo hipotético entre ¿quiénes? Entre las 6 y las 7. La número 9 voy a simplificar esta vez en 3. Me quedo con S implica T. Simplificación en la premisa 3. Número 10 me simplifico en 3, pero esta vez me quedo con el otro, ¿no? T implica U. Nuevamente aquí vuelvo a aplicar la ley de silogismo hipotético y me quedaría S implica U, ¿no? Ley silogismo hipotético entre la 9 y la 10. Ahora, tenemos el mismo caso, ¿no? La 8 es P implica R. La 11 S implica U. Y la número 2 es P disyunción S. Tenemos dos condicionales y una disyunción. La disyunción es la disyunción de los antecedentes de las condicionales. Entonces nos va a dar como resultado la disyunción de los consecuentes de las condicionales. Dilema constructivo. R disyunción U. Dilema constructivo entre quienes, entre la 8, 11 y 2. Número 3. Voy a simplificar nuevamente. ¿Dónde simplifico? En la número 5 tengo una conjunción. Puedo simplificar aquí. Lo voy a hacer. Me voy a quedar con negación de U. Entonces digo simplificación en la premisa número 5. Y ahora tengo este caso. La 12 y la 13. La 12 es R disyunción U. Y la 13 es negación de U. Aquí podemos aplicar la regla de MTP. Modus tollendo ponens. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar esta regla? Debo tener una disyunción. Aquí está. Y la segunda premisa debe ser la negación de cualquiera de estas dos proposiciones que estaban en la premisa número 1. En este caso tengo la negación de U, ¿cierto? Y U está en la primera premisa, ¿no? Como resultado voy a hacer como que agarro y simplifico o tacho esto y me queda simplemente la letra R, ¿ya? Ese es el modus tollendo ponens. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda sobre esto? No muy bien. ¿Cuál es la duda? Repito, debo tener una disyunción. La número 12 es una disyunción, ¿no? Agarro la disyunción. Esa es la primera premisa.
La segunda premisa debe ser la negación de cualquiera de estas dos que están aquí. Puede ser la negación de R o la negación de U. La número 13 es la negación de U, ¿no? Ya ese ahí cumple los requisitos. Agarro y tacho esto y me quedo simplemente con la letra R, ¿ya? SMTP. Otro caso puede ser así, fíjense. Supongamos que yo tengo aquí R negación de P en la número 1. En la número 2 debo tener la negación de cualquiera de estas dos. Yo tengo aquí en la número 2 P. P es la negación de no P. E, ¿no? Es la negación. Entonces aquí agarro y me quedo directamente con la letra R. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, ¿no? Aparece la disyunción, ¿no? Sí, desaparece la inyunción, solo queda una proposición. Entonces, aplicando esa regla de inferencia MTP entre la 12 y la 13, me quedaría simplemente la letra R. Aquí digo, apliqué MTP entre la 12 y la 13. Ahora, voy a volver a simplificar en la número 5. Pero esta vez me voy a quedar con negación de R. Aquí está, me quedo con negación de R. Simplificación en la número 5. Bien, cuando yo tengo dos proposiciones, cualquiera que sean, pueden ser aquí la 6 y la 7, la 8 y la 9, la 10 y la 11, cualquiera, yo puedo unir las proposiciones, las puedo unir. En este caso, ¿cuáles voy a unir? Voy a unir la número 14 con la número 15, R con negación de R. Y cuando yo hago esa unión de proposiciones, por así decirlo, lo vamos a hacer con el símbolo de conjunción, ¿ya? Conjunción. Entonces digo, conjunción entre la 14 y la 15, ¿ya? Siempre esta unión, como lo estamos llamando aquí, se hace con la conjunción. Con ninguna otra se puede hacer, ¿ya? Sí o sí conjunción. Y en sí, esta regla de inferencia se llama la ley de conjunción. ¿Ok? ¿Se entiende? Ustedes con esta ley pueden unir la 5 y la 6, la 7 y la 8, cualquiera, la 5 con la 15 si quieren. Pueden unir cualquiera, no hay problema. A ver, otro ejemplito, ingeniero. Que esta regla de inferencia solo sirve para unir, ¿ya? Y bueno, aquí R, conjunción, negación de R. Nosotros nos vamos a la tablita de leyes lógicas. No me acuerdo si es la ley número 7 o la ley número 8. Se llama condición de negación, ¿no? Cuando tenemos aquí P, conjunción, negación de P, ¿a qué era igual esto? A falso. Lo mismo aquí, es igual a falso, ¿ya? Entonces aquí coloco falso. Condición de negación en la número 16. Y bien, ya logramos demostrar un falso. Ahí terminó el método indirecto. Por lo tanto, el razonamiento es válido. Ok, ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. En el punto número 13 ¿Sí? tomamos la negación del punto número 5. Cualquiera de las dos podemos tomar, ¿no? No, yo lo hice para tomar la negación de U. No es cualquiera, o sea, las herramientas están disponibles, ¿no? Ustedes tienen que ver la forma de cuál les conviene más. En este caso, a mí me conviene más tomar negación de U.
que negación de R. Ok, no es cualquiera. Tienen que ver, analizar lo que les conviene hacer. ¿Ya? Para Ya, hacer este tipo de ejercicios no hay un procedimiento exacto, ¿no? Oye, primero tenés que hacer esto, segundo tenés que hacer esto. Ustedes van a ir jugando con las reglas de diferencia y las leyes lógicas. Van a jugar, van a ver qué pueden aplicar para llegar a este resultado o no. Ya, tienen que jugar. Y eso depende de ustedes. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Como siguiente ejercicio tenemos aquí, vamos a demostrar tenemos que demostrar negación de R, ¿ya? Demostrar negación de R. Tenemos tres premisas. Aquí tenemos la número 1, P disyunción Q. Implica R disyunción S. La número 2, R disyunción S. Implica negación de T. Y la número 3 tenemos T. ¿Ya? Voy a aplicar el método directo. ¿Ok? Ya. Aplicando el método directo. Para empezar, a ver, quiero que ya ustedes me vayan ayudando. Aquí, viendo estas tres premisas, ¿qué ley se les ocurre aplicar? ¿Qué regla de inferencia? Porque aquí ya podemos aplicar una regla que ya hemos visto en el anterior ejercicio. La hemos visto unas 3 o 4 veces, esa regla. Fíjense que la número 1 es una condicional. Termina con R disyunción S. Termina. La número 2 es otra condicional y empieza con R disyunción S. ¿Qué regla se podría aplicar ahí? Ley de Si lo simplificación. uso hipotético, Si los usos los hipotéticos. mismos hipotéticos. Correcto. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? P ocurre entonces de P. Correcto. Bien. P o Ya, Q implica negación de T. ¿Ya? Negación de T. Eso es la ley de silogismo hipotético entre la número 1 y la número 2. ¿Ok? Número 5. Podemos aplicar esta ley. A ver, a ver. Podemos aplicar esta ley. Tenemos que P implica Q. No, P implica Q. Y aquí, en la segunda premisa, yo voy a tener negación de Q. ¿Ya? Fíjense que la segunda premisa es el antecedente, es la negación del consecuente, diré, de la primera premisa. El consecuente de la primera premisa es Q. La segunda premisa es la negación del consecuente. Por consiguiente, vamos a tener la negación del antecedente. ¿Ya? Esa se llama la ley de MTT.
MTT. Nada más. Entonces, aplicando esa ley, fíjense entre la número 4, que sería P disyunción Q, implica negación de T. Y en la número 3 tengo T. La primera premisa es una condicional. La segunda premisa es la negación del consecuente, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, Entonces ahí se puede aplicar esta ley de MTT, pero aquí nos saldría directamente P disyunción Q, pero con la negación, ¿no? Negamos el antecedente. Eso se puede aplicar aquí, pero ahora que me doy cuenta, hemos hecho, o bueno, no estamos yendo por el camino equivocado, ¿ya? Porque yo le dije que tenemos que jugar. Y si yo hago esta operación que acabo de demostrar en la parte derecha de la pantalla, no nos va a llevar a ningún lado que nos sirva. Podríamos tomar un camino un poco más directo. Entre la 2 y la 3, ¿será que se puede aplicar lo mismo que estoy haciendo aquí en la parte derecha, MTT? sí. ¿Qué nos saldría como resultado aplicando MTT entre 2 y 3? Negación de R disyunciones. R disyunción S, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces yo apliqué MTT entre la 2 y la 3, ¿ya? Se llama la ley de modus tollendo tollens. Aquí tengo una negación delante de un paréntesis, aplico ley de Morgan. Negación de R y negación de S. Ley de Morgan en la número 5. Aquí tengo una conjunción. ¿Puedo simplificar, no? ¿O no? Sí. ¿Con cuál me quedo? No eres. Negación de. Correcto, me quedo con negación de R porque negación de R es la que tengo que hallar aquí. Me quedo con negación de R, agarro y digo simplificación en la número 6 y ya llegamos al resultado, ¿no? Y ustedes colocan aquí debajo, por lo tanto, el razonamiento es válido. Es válido. Ahí termina este ejercicio. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Método directo. Ahora voy a hacer otro ejercicio aplicando el método indirecto. ¿Ya? Método indirecto. No el mismo, voy a hacer otro. Ya. Tengo aquí, a ver, tengo que demostrar negación, paréntesis, W y negación de G. Sí, negación de G. Aquí dice negación de G. Nada más. Y la premisa número 1, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. W condicional A, Q condicional negación de S, negación de S, W condicional B, A conjunción B en la número 4, A conjunción B, condicional
negación de R condicional negación de S. La número 5 es R condicional Q. Si yo quiero aplicar el método indirecto en este ejercicio, el primer paso, ¿cuál sería? ¿Alguien se acuerda? Negar que queremos ver. Negar la conclusión, ¿no? Entonces vamos a añadir aquí como la premisa número 6 la negación de la conclusión. ¿Y cuál sería la negación de la conclusión? Aquí voy a colocar negación de la conclusión. La conclusión sería lo que está en negrito. ¿Ya? Eso se llama la regla de premisa. Regla de premisa, la negación de la conclusión. Y fíjense que en la número 6 podemos aplicar una ley lógica, ¿no? Tenemos dos veces la negación. ¿Qué ley lógica podemos aplicar? Doble negación. Doble negación. ¿Qué nos Doble quedaría? negación. W y negación de G. ¿Ya? Doble negación en la número 6. ¿Qué más? Entre la 5 y la... Entre la 5 y la 2. Vamos a ordenarlo aquí. La 5 es R implica Q. Esa es la 5. Y la 2 es Q implica negación de S. ¿Qué ley será que podemos aplicar ahí? Simplificación. Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Qué nos quedaría? R implica R. R implica no S. Correcto. R implica no S. Esto se llama silogismo hipotético entre la número 5 y la 2. Ahora, entre la 4 y la 8, fíjense, tenemos lo siguiente. La 4 es A conjunción B. Implica negación. R implica no es. ¿Ya? Esa es la número 4. La número 8, ¿qué era? R implica no es. ¿Qué ley se puede aplicar aquí? RTP. MTT. MTP. MTT. Ah, ¿Ya? MTT. ya. MTP. La premisa número 2 es la negación del consecuente de la premisa número 1. ¿Qué nos quedaría como resultado? Negación de A, conjunción B. Correcto, negación de A conjunción B. Negación de A conjunción B. Eso es la ley de MTP. ¿Ya? Perdón, MTT. ¿Entre quiénes? Entre la número 4 y la número 8. ¿Ya? Bien. Como número 10. Voy a hacer yo la conjunción de la 1 y la 3. La conjunción, los voy a unir. W implica A. Conjunción. Y la 3 sería W implica B. Conjunción entre 1 y la 3. La número 11. En esta número 10 puedo aplicar una ley lógica. A ver, buscando en su tablita de leyes lógicas, ¿qué ley puedo aplicar en la número 10? Simplificación. No, simplificación no se llama simplificación. Abran su tablita de leyes lógicas. Ah, se llama, a ver, aquí estaba. Distributiva, ¿no? Distributiva hacia atrás. Es la ley número 4. Podríamos tomarlo como el caso número, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. El caso número 5, ¿ya? De la ley número 4, el caso número 5, ambos paréntesis empiezan con W. Entonces, la ley distributiva sería
Sacamos el factor común. W implica es el factor común. Y dentro del paréntesis nos quedaría A conjunción con B. ¿Ya? Esa es la ley distributiva. Le colocaremos aquí. Distributiva. En la número 10. Hacia atrás, ¿no? Distributiva hacia atrás. ¿Se entiende o no se entiende? Ya. Ahora fíjense. Entre la... Aquí lo voy a anotar aquí al lado. La número 11 es W condicional A conjunción B. La número 9 es negación de A conjunción B. ¿Qué ley puedo aplicar ahí? ¿Alguien me puede decir? MTT. MTT. ¿Y qué nos queda como resultado? Negación de- Negación del antecedente, negación de W. Bien, ahí está. Entonces, aplico la ley de MTT entre quienes, entre la número 11 y la número 9. Listo. La número 13. Voy a simplificar. En la número 7 tengo W conjunción negación de G. Tengo una conjunción, puedo simplificar. ¿Cuál me conviene simplificar? ¿O con cuál me conviene quedar? W. Con W. Entonces me quedo con W. Simplifico en la número 7 y me quedo con W. Ahora, la 2 y la 13 los puedo unir. Los puedo unir, ¿ya? Con la ley de la conjunción. Los voy a unir. W conjunción W, ¿ya? La de ley de conjunción entre la 12 y la 13. Aquí, ¿qué ley lógica se puede aplicar en la número 14? Es la ley número 7, que está en su tablita de leyes lógicas, es el caso 1. La ley de condición de negación. ¿A qué es igual esto? Es igual a falso. Entonces digo, condición de negación en la número 14. Ya pude demostrar el falso. Entonces, como conclusión, digo que el razonamiento es válido. Es válido. Nada más. Listo. ¿Se entiende o no se entiende? Sencillo, ¿no? Ya. Nos vamos a pasar al método de la condicional. Ya, hasta ahorita hemos visto método directo e indirecto. Vamos a hacer método de la condicional, que hasta ahorita no lo hemos tocado. Voy a borrar todo esto y nos vamos a ir a la página número 54. Ya, vámonos a la página número 54. Ahí hay ejercicios del método de la condicional. Vamos a hacer esta que está un poco larguita, ¿no? Dice aquí. Demostrar P conjunción Q condicional S conjunción T. ¿Ya? Para aplicar el método de la condicional, en la conclusión debe haber una condicional, ¿ya? Aunque también puede haber una disyunción, ¿no? Ustedes recuerden que si yo escribo aquí negación de P o Q en la conclusión, por ejemplo, esto lo podemos transformar al condicional, ¿no? Se puede transformar al condicional, ¿ya? Listo, pero por el momento en la conclusión tenemos aquí una condicional. Lo voy a colocar con color rojo. Ahí está. Y tenemos 7 premisas.
Son 7. Harto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La primera es M implica negación de R o S. La segunda es M y N. M y N. La tercera es negación de T implica negación de R. La cuarta, negación de R implica U. La quinta, negación de R implica negación de Q. La 6, F implica negación de P. Y la número 7, U implica F. Ya. El primer paso para aplicar el método de la condicional, nosotros aquí vamos a agregar como una premisa el antecedente de la condicional. De la conclusión, obviamente. De aquí, de esta condicional que está en la conclusión, ¿cuál creen ustedes que es el antecedente? P y Q. P y Q, correcto. Entonces aquí voy a agregar P y Q. Eso se conoce como una regla de premisa, ¿ya? Ahora, ya agregué el antecedente. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Voy a aplicar reglas de inferencia o leyes lógicas para demostrar solamente esta parte, ¿ya? Esta parte, el consecuente de la conclusión. A eso tengo que llegar. Una vez que yo llegue a eso, ya terminé el ejercicio. Entonces, empecemos a aplicar las reglas de inferencia. A ver, aquí tenemos... A ver si nos sirve o no nos sirve. Ya, sí nos sirve. De la número 8 voy a simplificar. Tengo una conjunción, me quedo con P. ¿Ya? Simplifico P en la número 8. Fíjense, ¿será que entre la número 7 y la número 6 puedo aplicar ley de silogismo hipotético o no? Sí, Sí, no, ¿eh? Si yo aplico la ley de silogismo hipotético entre 7 y 6, ¿qué me queda? U condicional no P. Exactamente, U condicional negación de P. Silogismo hipotético entre 7 y 6. La número 11, voy a aplicar modus tollendo tollens entre la 9 y la 10. La 10 es una condicional y la 9 es la negación del consecuente de esa condicional. Como resultado tendría la negación del antecedente de la condicional. MTT entre la 10 y la 9. Nuevamente voy a seguir aplicando MTT entre la 4. Aquí lo vamos a escribir. La 4 es negación de R, implica U. Y la 11 es negación de U. ¿Puedo aplicar MTT? Se puede. ¿Qué es lo que nos quedaría como resultado? La negación del antecedente. Y si yo hago la negación del antecedente, ¿qué me sale? R. ¿Ya? R, MTT entre la 4 y la 11. Voy a seguir aplicando MTT.
La número 3 dice negación de t implica negación de r. La número 12 dice r. ¿Puedo aplicar MTT? Si se puede. Voy a tener la negación del antecedente de la condicional. El antecedente es negación de t. Y si yo niego eso, negación de t, me sale t. ¿Ya? Entonces la número 13 me sale t aplicando MTT entre la 3 y la 12. ¿Ya? Ya tengo la proposición t, que aquí debo hallar t, ¿no? Aquí está t. Me falta para hallar s. Vamos a intentar hallar s. En la número 2 tengo una conjunción. Yo puedo simplificar en esa conjunción. Me voy a quedar con la letra m, con la proposición m. Entonces digo simplificación en la número 2. Ahora fíjense bien. En la número 1 tengo una condicional. En la número 2 vamos a anotar lo que tenemos aquí en la número 14, que sería la letra m. Esta regla de inferencia se llama MPP, modus ponendo ponens. En la número 1 tengo una condicional, eso es requisito, y en la número 2 debo tener el antecedente de esa condicional, el mismo antecedente, ni siquiera es negación, tiene que ser el mismo. Y como pueden ver, en la número 2 tenemos el antecedente. Como resultado, tendríamos directamente el consecuente, ¿ya? Anotamos directamente aquí el consecuente de la condicional. ¿Se entiende o no se entiende? Ese Sí, se entiende. MPP. Anoto directamente el consecuente. Negación de R, disyunción S. MPP. ¿Entre quiénes? Entre la 1 y la 14. Ahora sí. Fíjense que tengo aquí, a ver, voy a colocar la número 15 es negación de R, disyunción S. Esto es una disyunción, ¿ya? Y la número 12 tengo R. Bien, R es la negación de esta proposición, ¿no? Entonces yo puedo aplicar aquí MTP. Cuando había una disyunción y una proposición, esa proposición tenía que ser la negación de cualquiera de las dos proposiciones que intervienen en la disyunción. En este caso es la negación de R. Entonces hago esto como que simplifico y me queda S. ¿Ya? S. Entonces en la número 16 me quedaría S aplicando MTP entre la 15 y la 12. ¿Ya? Ya encontré S. ¿Qué es lo que tenía aquí? S. Ya tengo S, ya tengo T. ¿Cómo las puedo unir? S con T. A través de la ley de conjunción. 1 entonces. S conjunción T es la ley de conjunción entre la 16 y la 13. Ya demostré lo que tenía que demostrar, ¿no? El consecuente de mi condicional de la conclusión. Entonces, por lo tanto, el razonamiento es válido. Es válido. ¿Qué les pareció este método? ¿Fácil o difícil? Larguito. Un poco largo, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio ahorita. Lo voy a borrar esto y a continuación haremos otro ejercicio.
¿Ya avanzaron cuantificadores con sus respectivos docentes o no? Cuantificadores. ¿Sí? Como dijo Frío. ¿Ya avanzaron cuantificadores con sus docentes o no? Falta diseño. Diseño. Cuantificadores, digo. Cuantificadores. Cuantificadores es cuando ustedes ven este símbolo. Para todo X, existe X. ¿Avanzaron o no? No, todavía. ¿De qué grupo Yo son? lo vi. ¿Con qué grupo lo avanzaron? Con la ingeniera Mari. Ah, ya, ok. Vamos a explicar aquí cuantificadores entonces, ¿ya? Pero antes haremos este ejercicio. La número 1 es R implica M. La número 2 es J implica negación de N. J implica negación de N. La número 3, L implica Q. L implica Q. La número 4 es L disyunción, paréntesis, M implica N. La número 5 es negación, paréntesis, Q, disyunción T. Ya. Bien. ¿Cuál es el primer paso, habíamos dicho, para aplicar el método de la condicional? Agregar el antecedente de mi conclusión como una premisa. El antecedente de mi conclusión es R, ¿no? Aplico regla de premisa. Ahora voy a aplicar ley de Morgan en la número 5. Como tengo una negación delante de un paréntesis, coloco ley de Morgan, negación de Q me quedaría y negación de T, ¿no? Ahí está. Ley de Morgan en la número 5. Acuérdense que yo debo demostrar negación de J. Debo llegar a eso. De la número 7 es una conjunción. Puedo simplificar. ¿Con cuál me quedo? Esa es la pregunta. Me voy a quedar con negación de Q. Me quedo con negación de Q. Simplificando en la número 7. La número 9. Entre la 3 y la 8 que acabo de hallar, ¿puedo aplicar MTT o no? ¿Y qué es lo que me sale como resultado? Negación de L saldría. Negación de L, correcto, ¿no? MTT entre la 3 y la 8. Ahora fíjense, en la número 4 yo tengo lo siguiente. L disyunción, M implica N. En la número 9 tengo negación de L. Puedo aplicar MTP, modus tollendo ponens. ¿Y qué es lo que me queda como resultado? Esto es como que se simplifica y me quedaría M implica N, ¿ya? Aplicando MTP. M implica N. Eso es MTP. ¿Entre quiénes? Entre la 4 y la 9. La número 11. Puedo aplicar yo entre la número 6 y la número 1 MTP. Tengo aquí R implica M, la número 1, y la número 6 tengo R. ¿Qué es lo que me queda como resultado? M. M, correcto. MPP, ¿no? Se llama modus ponendo ponens entre la 1 y la 6. Ahora, entre la 10 y la 11, ¿nuevamente puedo aplicar MPP? Sí, ¿no?
puedo aplicar MPP. ¿Qué es lo que me queda como resultado? La proposición n. Aplico MPP entre la 10 y la 11. Ahora, la número 2 tengo J, implica negación de n. La número 12 tengo, esto es n por si acaso ya, n. La número 12 tengo n. ¿Qué ley puedo aplicar aquí? MTT. MTP. MTT, ¿no? Tengo aquí la negación del consecuente, por lo tanto voy a tener la negación del antecedente. ¿Ya? Ese sería la número 13. Aplico MTT entre la 2 y la 12. Y bien, ya llegué a mi resultado final. Entonces ustedes escriben aquí como conclusión, por lo tanto el razonamiento es válido. Es válido. Nada más. Sencillo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No. Entonces voy a pasar a la parte de cuantificadores. Directamente nos iremos a los ejercicios, ¿ya? Los cuantificadores quizás muchos lo vean como algo más difícil, no sé, algo súper complicado, pero los cuantificadores técnicamente es lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Solo que aparecen unos nuevos símbolos, pero se aplican los mismos pasos. Ah, pero cuando estamos hablando de cuantificadores, aparecen 4 nuevas reglas. Creo que por aquí lo tengo. Aquí está. Para empezar, voy a aclarar. Este cuantificador es el cuantificador universal, ¿ya? Universal. Este cuantificador aquí, como si fuera una E volcada, cuantificador existencial, ¿ya? Hay dos tipos de cuantificador, universal y existencial. Primero, supongamos que tenemos como premisa este tipo de cuantificadores. Cuantificador y una función, ¿ya? Aquí estamos hablando de funciones o esquemas proposicionales. Cuando yo tengo ese caso, a mí me conviene eliminar el cuantificador porque podríamos decirlo que el cuantificador nos estorba. Entonces, escuchen bien, para eliminar el cuantificador universal, aplicamos la ley de especificación universal. Como este es una función, vamos a eliminar el cuantificador dándole un valor a la función, ¿ya? En este caso yo le asigné la letra A. Con eso ya estoy eliminando el cuantificador, ¿ok? Ahora, cuando yo tenga el cuantificador existencial como en una premisa, tengo esto, ¿no? Y este esquema proposicional. Me está estorbando el cuantificador. ¿Cómo elimino el cuantificador existencial? Aplicando la ley número 2 de lógica cuantificacional. La ley de especificación existencial. O doble E, ¿no? Aquí está, doble E, EU. Lo elimino dándole un valor o un parámetro a la variable X. En este caso le di el valor de A. ¿Listo? Esas son las leyes para eliminar los cuantificadores. Ahora, hay leyes también para agregar cuantificadores, ¿ya? En algunos casos nos sirve. Supongamos que yo lo tengo así, sencillo, ¿no? F de A. Es una regla, es una premisa, mejor dicho, es una premisa sin cuantificador.
Y yo le quiero agregar el cuantificador universal. Entonces, para agregar el cuantificador universal, aplico la ley de generalización universal, GU. Aquí ya está, fíjense, le estoy agregando el cuantificador universal y en vez de A le coloco obviamente la letra X, ¿ya? Ahora, supongamos que yo quiero agregar el cuantificador existencial. Aquí tengo esta premisa y yo le quiero agregar el cuantificador existencial, pues aplico esta ley, ley de generalización existencial. ¿Ya? Le aplico el cuantificador existencial y la A lo cambio por la variable X. ¿Ya? Esas son las 4 leyes que podemos agregar a nuestras reglas de inferencia. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a demostrar ojo, me olvidé decirle una cosa, que cuando les vienen cuantificadores y yo quiero trabajarlo así como estos ejercicios que acabamos de ver, como si fuera inferencia lógica normal, para trabajar como inferencia lógica normal, yo debo primero eliminar los cuantificadores, ¿ya? No puedo trabajar con cuantificador, ¿ya? Lo elimino. Demostrar, dice 6 más 1 no es menor que 5 más 2, ¿ya? La premisa número 1 tenemos para todo y 6 más y menor a 5 más 2 implica seis más y no es mayor que 4. Número 2. Para todo x, cuantificador universal, x más 1 mayor a 4 o x más 1 menor a 8. La número 3 tengo 6 más 1 no es menor que 8. En estos ejercicios con cuantificadores, generalmente les van a dar una premisa que esté sin cuantificador, ¿ya? Esa premisa que esté sin cuantificador nos sirve de mucho, ¿ya? Nos sirve de mucho, ¿por qué? Porque con esa premisa yo voy a poder empezar a trabajar, ¿ya? Voy a trabajar. Con eso voy a poder eliminar cuantificadores. No digo que siempre va a ser así. Quizás en algunos casos no les van a dar una premisa sin cuantificador. Pero si les dan una premisa sin cuantificador, deben estar agradecidos con el de arriba, ¿no? Ahora, con esta premisa número 3, yo voy a empezar a eliminar los cuantificadores. Voy a aplicar aquí el método directo. Fíjense que en la premisa número 3 tengo 6 más 1 no es menor que 8. Esa es la premisa número 3. Y ahora, a ver, tengo aquí la variable x en la número 2 y la variable y en la número 1. Y yo busco algo que se parezca más o menos a esto. Lo busco entre la 2 y la 1. Busco. Y aquí hay algo parecido, fíjense. Aquí. ¿Es parecido o no es parecido? Tengo aquí, en eso lo que acabo de pintar con color verde, tengo x más 1 menor que 8. ¿Es parecido o no es parecido? ¿Qué dicen ustedes? Es parecido. Parecido, ¿no? Entonces,
Para eliminar cuantificadores vamos a buscar así parecidos, ¿ya? En este tipo de ejercicios donde hayan suma con unas variables, ¿no? Vamos a buscar parecidos. Porque cuando tenemos puras letras es más sencillo. Aquí está un poco complicadito porque tenemos números y variables, X y Y. ¿Ya? Es parecido. Entonces, si yo supongo que estos dos son iguales, que este con este son iguales, la variable X, ¿qué valor tomaría? 6. 6. Ahí. Correcto, correcto. A eso quería llegar. Entonces la número 4 va a ser la ley de, para eliminar el cuantificador del número 2, el cuantificador universal, ¿no? Entonces es la ley de especificación universal. En la número 2 reemplazo la variable X y le doy el valor de 6, ¿ya? En la número 2. Entonces elimino el cuantificador y me quedaría 6 más 1 mayor a 4. Donde haya X le coloco 6. Disyunción 6 más 1 menor a 8. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Ahora vamos con la 4 y la 3. En la 4 tengo yo 6 más 1 mayor a 4. Disyunción 6 más 1 menor a 8. Y en la número 3 tengo 6 más 1 no es mayor que 8. ¿Qué ley de regla de inferencia puedo aplicar aquí? ¿Qué regla de inferencia puedo aplicar? MTP. MTP, ¿no? La segunda premisa es la negación de una de estas dos proposiciones. Simplifico esto y me quedaría 6 más 1 mayor a 4. Aquí está. 6 más 1 mayor a 4. MTP entre la 4 y la 3. Ahora ya me salió otra proposición simple, ¿no? Otra proposición sencilla. Esto también nos puede ayudar a eliminar cuantificador. Vamos a ver. Yo busco que esto es lo que acabo de encontrar. Voy a ver si por aquí arriba hay un parecido a eso en los cuantificadores. Busco. A ver aquí. En la número 2 ya no busco porque ya eliminé el cuantificador de la número 2. Me voy a la número 1. Ahí voy a ver si me puede servir para eliminar el cuantificador de la número 1. Busco un parecido. Y aquí está, ¿no? El parecido. 6 más y no es mayor a que 4. Es parecido que a 6 más 1 mayor a 4. ¿Son parecidos o no son parecidos? Son parecidos. Son parecidos, ¿no? En este caso, si yo supongo que estos dos son iguales, ¿qué valor toma y? 1. 1. Correcto. Entonces voy a aplicar la ley de especificación universal en la premisa número 1. Y a la variable y le voy a dar el valor de... Perdón, ya estaba escribiendo 6. Es aquí 1, ¿ya? A la variable y le doy el valor de 1. En toda la premisa 1, en vez de y le coloco 1. 6 más 1 menor a 5 más 2 implica 6 más 1 no es mayor que 4. Ya está. Ahora, vamos a colocar aquí la 6. La número 6 tengo esto, ¿no? 6 más 1 menor a 5 más 2. Implica 6 más 1 no es mayor que 4. Y la número 5 tengo 6 más 1 mayor a 4. ¿Qué ley podré o qué regla de inferencia puedo aplicar aquí? MTT. MTT. ¿Y qué me sale? Ahí se negaría todo. Todo, ¿no? Pero
directamente la negación se va con el símbolo. Aquí esto, aquí va la negación, ¿ya? Esa rayita que acabo de dibujar, esa rayita vertical es una negación, ¿ya? Entonces la número 7 me quedaría 6 más 1 no es mayor que 5 más 2. No es menor, diré. Eso es la ley de MTT entre la 6 y la 5, ¿ya? Nada más. Y pueden ver que me salió lo mismo que me pedía demostrar, ¿no? Ya tengo eso. Entonces digo, ¿no? Por lo tanto, el razonamiento es válido. Nada más. ¿Se entendió o no se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Sí. ¿Se entendió, no? Bien. Vamos a ver aquí qué tenemos. Ya. Vamos a hacer este ejercicio más, ¿ya? Este ejercicio lo tenemos en literal, ¿ya? Está así en letra. Aquí tenemos que identificar los esquemas proposicionales. Aquí el primer esquema proposicional es número negativo, ¿ya? Ahí está. Aquí colocaremos que X es un número negativo. No sabemos de quién estamos hablando, pero sabemos, obviamente, que tiene que ser un real, ¿no? Un número real. X es un número negativo, dice. A eso, eso es un esquema proposicional porque lleva la variable X. Entonces a todo eso yo le voy a llamar n de X, ¿ya? El siguiente esquema proposicional es tiene raíz cuadrada. ¿Quién tiene raíz cuadrada? El número del cual estamos hablando. X tiene raíz cuadrada, ¿ya? A eso le voy a llamar c de X. El siguiente esquema proposicional, bueno, ya no tengo esquema proposicional. Hasta aquí termina el esquema proposicional. Aquí, ¿qué tengo? Proposiciones, ¿no? Dice aquí, esto es una proposición simple. 4 tiene raíz cuadrada. Fíjense, 4 tiene raíz cuadrada. Es como que yo reemplazo aquí en esta, el número 4 ya no sería c de X, sino sería c de 4. Y aquí coloco 4 tiene raíz cuadrada. Es una proposición simple. C de 4 es una proposición simple. 9 tiene raíz cuadrada. Nuevamente, en vez de este esquema C de X, coloco C de 9. Y dice 9 tiene raíz cuadrada. Esa es una proposición simple. Por lo tanto, ni 4 ni 9 son números negativos, ¿ya? Cuando ustedes se encuentran con doble ni, esa ni significa negación. ¿Ya? Negación. Sería una negación así y otra negación aquí, unidas por la conjunción. Pero, dice aquí, ni 4 es número negativo, n de 4, 4 es número negativo, ni 9 es número negativo, dice. N de 9, 9 es número negativo. ¿Cómo se lo encuentra eso? Reemplazando, ¿no? Aquí y aquí. ¿Ya? Eso. Entonces lo que tenemos que demostrar es, como le dije, la doble negación de n de 4 conjunción n de 9, ¿no? Es una negación doble. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y mi primera premisa, cuando yo encuentre la palabra ningún, se refiere a un cuantificador universal, ¿ya? Universal. Ahí está. Cuando dice ningún y el cuantificador es universal, este siempre es una condicional. Siempre es una condicional, ¿ya? Siempre. Para el cuantificador existencial, el símbolo que le representa es la conjunción. Para un cuantificador universal, el símbolo que le representa es la condicional. Cuando esté también ningún, el antecedente
podríamos decir que es sin negar o positivo, le podemos decir n de x, y el consecuente se niega, ¿ya? El consecuente se niega. Eso cuando es ningún, ¿ya? Cuando es ningún. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo traducimos al lenguaje natural, podríamos decir todo número negativo. Si todo número es negativo, entonces no tiene raíz cuadrada. Eso es lo que quiere decir. Es lo mismo que decir ningún número negativo tiene raíz cuadrada. Es lo mismo, ¿ya? Es por eso que el consecuente se niega cuando está el ningún aquí. En la número 2 tenemos 4 tiene raíz cuadrada. Y en la número 3 tenemos 9 tiene raíz cuadrada. Y vamos a demostrar esto por el método directo. Entonces, nuevamente vuelvo a escribir aquí todas mis premisas y voy a empezar a trabajar. Aquí tengo dos premisas simples, ¿no? Dos proposiciones simples. Con estas yo puedo eliminar el cuantificador de la número 1. Entonces elimino. Primero con la premisa número 2. En vez de x coloco el 4. Aquí se llama eliminando el cuantificador universal. Sería la regla de especificación universal. En la premisa número 1, en vez de x le coloco 4. N de 4 implica negación de c de 4. Ahora, entre la 2 y la 4, puedo aplicar MTT. Y me queda como resultado negación de n de 4. Ahora, nuevamente voy a eliminar el cuantificador de la número 1, pero esta vez lo voy a hacer con la premisa número 3. En vez de x le coloco 9. Sería la regla de especificación universal en la número 1. En vez de x le coloco 9. Y tengo esto. Aquí nuevamente voy a aplicar MTT entre la 6 y la 3. La 3 es C de 9 y la 6 es N de 9, implica negación de C de 9. Puedo aplicar MTT, me quedaría negación de N de 9. Ya tengo negación de N de 4, ya tengo negación de N de 9. Los puedo unir con la ley de conjunción entre la 5 y la 7. Aquí está, los uno con la conjunción. Y eso es lo que tenía que demostrar, ¿ya? Por lo tanto, el razonamiento es válido. Nada más.